Yo quiero que celebremos, que hagamos una celebración que pasó esta semana, y muchas iglesias le ponen misterio a ese día y que no se puede y que no sé qué, y no sé, se asustan más de lo que debe ser. Yo quiero proponer que nosotros, a partir del próximo año, este ya nos pasó, conmemoremos la fecha del 31 de octubre en la iglesia. Me parece a mí que es algo que hay que dejar de ser tan religioso, y vamos a celebrar el 31 de octubre en nuestra congregación. Pero voy a explicarle un poquitico más antes de que se ponga la calabaza o el sombrero o vaya por la escoba. Antes de eso, la dejó en el parqueadero, seguro. Antes de eso, quiero explicarle un poquitico más. Si usted mira aquí un momento, por favor. Lo que quiero pedirle es que celebremos el 31 de octubre de 1517. Porque el 31 de octubre de 1517, en ese lugar, la iglesia del Palacio de Wittenberg, ocurrió algo realmente importante. Tan importante que tiene que ver con toda la historia de la humanidad, pero sobre todo tiene que ver con usted y conmigo. ¿Qué es lo que ocurrió? En la puerta de la iglesia del Palacio de Wittenberg, el 31 de octubre de 1517, un monje, Agustino helenista, no Recoleto, sino helenista, otro tipo de Agustino, un monje que teólogo, pegó en la puerta de ese templo algo que se llaman las 95 tesis de Martín Lutero. Voy a explicarle un poquitico de qué le estoy hablando, no voy a extenderme mucho. Este hombre, Martín Lutero, nace en 1483 en Alemania. En Europa, el promedio de mortalidad era que 1 de cada 4 niños moría antes de los 5 años. 1 de cada 4 no pasaba de los 5 años de edad. Y de ñapa, por esa época, estaba siendo atacada Europa por la peste bubónica, que usted sabe que acabó con millones y millones de personas, que usted sabe que venía un pueblo y moría el pueblo entero, y pueblos dejaron de existir, porque la gente toda se murió en esa época. Entonces la gente estaba muy desesperanzada y muy angustiada. Por eso, lo único que los alimentaba a ellos era la fe. La religión se hizo muy fuerte. La religión cristiana en ese momento, nosotros, usted y yo, los cristianos, nuestra religión cristiana, la que el Señor Jesús enseñó, fue transformándose y, como decíamos en la oración, fue escurriéndose, fue deteriorándose y fue degenerándose un poquitico, perdiendo su valor principal. Y yo me atrevo a decir que en ese momento, nosotros los cristianos, la iglesia que había en ese momento, era una iglesia que aprendió a vivir un cristianismo sin Cristo. Había de todo eran iglesias, todo eran templos, todo era mucha liturgia, todo había un clero muy especial, pero no había Cristo Jesús. Era tanto que unos 200 años antes, incluso la iglesia tenía tanto poder, cobraban por decreto los diezmos de la tierra y los diezmos del producido. Y ahora esas mismas personas que provienen de esa cultura censuran a aquellos que diezmamos porque hemos hecho pacto con Dios. Y le cuento que la iglesia tradicional cristiana de ese momento, que era llamada Iglesia Católica Romana en ese tiempo, la iglesia católica de ese momento cobraba por decreto, por ley, y las personas eran apresadas si no pagaban el diezmo de sus tierras y de sus productos a la iglesia, apresados. No podía las personas tomar ninguna decisión. Los permisos para matrimonio, los permisos para mudarse, los permisos para poner un negocio, todo tenía que ser autorizado. Mira, haz este ejercicio. Piensa en tu papá o en tu abuelo. Imagínate en tu abuelo, si lo conociste, y piensa cómo era la religiosidad de ellos. Cómo era de poderosa la religión, que en los pueblos mandaba más el sacerdote que el alcalde. Varias veces, inclusive no hace tantos años, nosotros intentamos ir a hacer una campaña evangelística en un parque, teniendo el permiso de la gobernación, el alcalde, y no lo pudimos hacer porque lo impidió el cura. Entonces uno decía, bueno, ¿quién es el dueño del parque? Tenemos el permiso de todas las personas del pueblo que pagan impuestos, y la única persona que no paga impuestos por el parque es el cura, y él es el que nos prohíbe que lo usemos. Pero así era. Piensa un poquitico en papá y en el abuelo o en el bisabuelo, y te vas a dar cuenta que ponle a esos 6 siglos más atrás, imagínate cómo era. La religión era un poder tan grande, era tan inmensamente rica y tan inmensamente poderosa, que era la única esperanza que alimentaba a la gente en medio de una vida tan llena de tragedia. Este muchacho, que nació en 1483, a los 15 años de edad, se mudó hacia Erfurt, otra pequeña ciudad ahí en Alemania. Allí estudió en una universidad, obtuvo su título en música y una maestría en música. El papá quería que estudiara derecho, que fuera un abogado, que estudiara leyes, pero resulta que cuando tenía 22 años
de regreso desde Erfurt hasta la población donde había nacido, hubo una tempestad tremenda y empezaron a caer truenos y rayos y todo, y él se perdió en un bosque, y estando ahí, él clamó a su santa patrona, a la santa que él le tenía devoción, y le dijo a esa santa que si le salvaba la vida de semejante tempestad, él se iba a convertir en monje. Salió con vida de esa tempestad. Dejemos que cada uno piense si fue la santa o la suerte o Dios o hay un plan o simplemente pasó la tempestad. Y entonces él cumplió su promesa, y a pesar del enojo del papá, no fue ahogado, sino se convirtió en un monje agustino. Estuvo durante mucho tiempo en el monasterio, y los monjes agustinos eran en ese tiempo supremamente estrictos y dedicados. Se buscaba la presencia de Dios mediante algo que se llama la penitencia. Una penitencia es algo que uno le pone a hacer a un amigo en una reunión cuando hace las cosas mal para que los otros se burlen, pero no es eso una penitencia. La penitencia viene realmente del concepto medieval de que la gente debía atormentarse porque a Dios se le encontraba alejándose del placer y acercándose al sufrimiento, que esa era la manera de encontrar a Dios. Y el hombre lo tomó muy en serio, se azotaba muchas veces al día, dormía a veces casi desnudo en la nieve durante varias noches y quedaba casi muerto, y los compañeros tenían que entrarlo, así bien frío como estaba, y otra vez durmiendo en la nieve. Entren este man, congelado ahí tieso. Y después no murió muy viejo, eso le trajo consecuencias, esas penitencias que él hacía, se laceraba, se latigaba, se daba látigo. Era la manera en que él creía que iba a acercarse a la presencia de Dios y a merecer la salvación. Yo creo que la insatisfacción que el papá tenía de él lo hacía sentir que Dios era igual que el papá, y que entonces Dios nunca iba a estar contento con él. Cuando pasaron 5 años después, y tenía 27 años, fue elegido para ir con una misión a la ciudad santa de Roma. Era lo que todos los monjes de un pueblo pequeño, imagínense, una gente de pueblo pequeño, lo van a llevar a la ciudad santa de Roma. El viaje eran 2 meses, no había muchos sitios donde dormir, era toda una penitencia el viaje. Y las personas y la familia gastaban casi todos los ahorros de su vida para poder ir hasta Roma. Y él entonces fue hasta Roma en ese viaje de 2 meses. Y todo el camino hizo penitencia, sufriendo, anhelando conocer lo que para él se imaginaba era como la antesala del cielo, como un precielo más o menos, ¿cierto? Y llegó allá. ¿En qué época llega él a Roma? Él llega en la época del apogeo del Renacimiento, en el momento en que Michelangelo Buonarroti está pintando el techo de la Capilla Sistina, cuando Leonardo da Vinci, cuando Donato di Angelo o Donatello, como los conocen, como cuando André di Michelcioni Verrocchio, cuando Tiziano, todos esos artistas famosos del Renacimiento estaban dedicados a hacer sus esculturas y sus obras y sus pinturas precisamente allá en Roma, la sede principal de la religión y de la cultura en ese momento. Él llegó y quedó descrestado por las edificaciones, por las esculturas, por las pinturas. Era algo asombroso, se asombró de lo que la gente podía hacer, pero ocurrió algo. Se decepcionó mucho de las personas como eran. No eran los santos que él se imaginaba que eran bien perversos. Descubrió que eran muy amantes del dinero y que tenían una doble vida. La mayoría de ellos tenían una vida religiosa que mostraban aquí, pero un montón de prácticas inmorales en las noches y en la vida oculta que tenían. Gastó gran parte de su dinero para ir a la iglesia de Santa Calista, donde había más de 40,000 restos de mártires cristianos, porque a ellos les enseñaban que se hacía ese recorrido en la iglesia de Santa Calista, recibía también un certificado, no de King Rider, sino de parte del Papa, en el que la persona recibía un descuento en el tiempo que debía estar en el purgatorio. A ver, le explico, así que compre el de King Rider, a ver si le incluimos eso también. Pero es más o menos que si la persona por sus faltas antes de entrar al cielo debe ser como procesado, como lavado antes de entrar al cielo, entonces así usted esté destinado a ir al cielo, de todas maneras usted lo que va a estar es un tiempo de una penitencia, de un sufrimiento, de un tormento, y que el infierno no es un castigo definitivo, sino un proceso temporal de purificación. Ese es el concepto de purgatorio, que no está en la Escritura, pero la gente no tenía la Escritura, nadie conocía las Escrituras. Unos cuantos tenían Biblia y unos cuantos la podían leer y unos cuantos podían explicarla como quisieran, y los demás, si ayúdate que yo te ayudaré. Qué sorpresa cuando uno le dice a la gente que eso no está en la Biblia, ¿no? ¿Cómo que no? Y como la ven tan grande y nunca la han leído, busque bien. No, pues yo la he leído 20 veces de pasta a pasta. Y qué sorpresa saber que lo que le enseñaron, pues ahí le sonó como versículo, pues así era.
La gente no tenía conocimiento real de la palabra ni conocimiento de Dios. Ese concepto de las indulgencias, entonces, hacía que la gente diera mucho dinero porque a usted le rebajaban. Si iba a estar 20 años atormentado, pues le rebajaban a 15, a 10, a 5. Entonces, ¿quién no va a querer que le rebajen pues una pena de sufrimiento en el infierno? Cualquier rebajita sirve. ¿Y cómo se lograban esas indulgencias? Había una sola manera de lograr esas indulgencias: con devoción, sufrimiento, pero las que daban en Roma era solamente con dinero. Porque entre otras cosas, estaban recogiendo para la construcción de la Basílica de San Pedro. Entonces, habían campañas de personas de la iglesia por todo el mundo recogiendo recursos para la construcción de esa basílica. Cuando ya tenía 28 años fue enviado a otra ciudad llamada Wittenberg, donde estaban fundando una universidad, y él ya fue ordenado en un rango mayor del clero. Pusieron 11 parroquias a cargo de él y lo encargaron de ser maestro de teología y Biblia. Lo mandaron a Wittenberg como catedrático de esa universidad, de la parte de teología y Biblia, y para que predicara la palabra de Dios en diferentes congregaciones. Y él tuvo acceso entonces a las Sagradas Escrituras, aprendió griego y hebreo y estudió las Escrituras en el idioma original que fueron escritas, y predicaba en las diferentes congregaciones, y empezó a descubrir una pasión y un amor por la palabra de Dios y por la persona de Jesucristo, dándose cuenta entonces que la mayoría de lo que le habían enseñado eran tradiciones de hombres, pero no estaban en la Biblia. Entonces él tomó 95 puntos en los cuales la iglesia de ese momento estábamos equivocados. Nos habíamos apartado de la verdad por seguir la tradición de los hombres, y habían, por lo menos, según encontró hasta ese momento, 95 puntos por los cuales no debería venderse la salvación, ni venderse la redención, ni que la persona fuera esclavizada. Era impresionante. Por ejemplo, les iba a contar que para la época se había formado 200 años atrás un ministerio que no era el de alabanza, ni el de protocolo, ni el de Plenitud Kids. Era un ministerio distinto que se llamaba la Santa Inquisición. La Santa Inquisición era como la Gestapo, como la CIA de Roma. Y los que la integraban, los que pertenecían a esa Santa Inquisición, eran llamados, que eran personas dedicadas al Santo Oficio. Y el Santo Oficio era personas que diseñaban formas de producir e infligir dolor a la gente para torturarlos. Eran especialistas en torturar a la gente, en llevarlos a unas ruedas donde los estiraban, de estirarlo de las manos y los pies hasta que se arrancaban los miembros de la persona viva, de crear hogueras, de crear guillotinas, de crear formas de tortura a la gente, cosas tan horribles como poner a una persona con la boca abierta por fuerza y un trapo con nudos que con agua iba entrando. Cada vez que la persona tragaba, para poder pasar eso, pues tragaba un poco de ese lazo, y cuando ya tenía suficiente lo sacaban a la fuerza y le vaciaban por la boca las vísceras de la persona. Y lógicamente duraba mucho padeciendo, logrando así, según ellos, que la persona se arrepintiera de su herejía antes de morirse. Ellos lo que trataban era de salvar el alma de la persona destruyéndole el cuerpo, infligiéndole suficiente dolor para que la persona se retractara de su enseñanza. Y eso era un ministerio de la iglesia, el Santo Oficio, que masacró millones y millones de personas en el mundo, incluyendo en Latinoamérica. En Latinoamérica hubo Santa Inquisición. Usted puede ir a ciudades como Cartagena y en Tunja y a otros lugares y encontrar el palacio de la Santa Inquisición, y encontrar que habían sitios de tortura, una especie de bóveda, como un ataúd con pullas, y la persona era metida en ese ataúd y lo cerraban, y quedaba ahí desangrándose, atravesado, hasta que ya estaba muerto, unas jaulas colgantes y un montón de cosas que no vale la pena contar ahorita, sobre todo para no dañar la venta de la cooperativa, porque sí, eso le quita a uno el apetito, que pongan a hablar de tanta cosa horrible. Eso era un ministerio de la iglesia. Este hombre entonces pegó en la puerta de esa iglesia las 95 tesis. ¿Por qué las pegó? No era un vándalo, no estaba saboteando la iglesia. La costumbre en la universidad era poner ahí esas ponencias, tal vez se llaman ponencias porque se ponen ahí, ¿cierto? Y la persona expone su ponencia allí para generar un debate. Recuerdo cuando estuve en la universidad, creo que se llamaba cuando eso, Real Academia de Ingeniería UIS o algo así, no mentira, no, pero sí fue hace mucho tiempo. Empecé a estudiar en la UIS en el 82, o sea, hace ratico. Pero recuerdo en la semana de Nietzsche, una vez que en la biblioteca pusieron un letrero muy grande con la más célebre frase de Federico Nietzsche. Decía muy grande ahí en ese telón blanco: Dios
ha muerto. Y abajo decía Nietzsche. Estuvo toda la semana ahí porque era como para generar una discusión. Se exponían ahí en la puerta de los salones y de los palacios las ponencias para que se discutieran. Así fue en la semana de Nietzsche allá. Lo lindo fue que la siguiente semana algunos cristianos, no fui yo, algunos cristianos más inteligentes que yo y más valientes que yo, aprovecharon que habían quitado el telón y pusieron uno que físicamente era igual. La mayoría creíamos que era el mismo, pero si uno se detenía a leer, decía otra cosa, decía Nietzsche ha muerto, firmado Dios, y entre paréntesis decía, y yo tengo pruebas. Es la costumbre en las universidades presentar propuestas para que sean debatidas. Él pegó esas 95 tesis para que fuesen discutidas allí, pero resulta que 70 años antes otro alemán había inventado el sistema de copiar textos llamado la imprenta. Johann Gutenberg había inventado la imprenta, y entonces la gente le pareció muy interesante, y ¿sabes qué hicieron? Las escribieron, las copiaron, las imprimieron y empezaron a repartirlas por toda Alemania, Francia, Italia, por toda Europa. En todos los semáforos las vendían, o sea, las piratearon, hermano. Esas eran las redes sociales de la época. Él pegó eso en una puerta y resulta que se regó por todo el mundo conocido en ese momento. ¿Ok? ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Y él no planeaba que llegara hasta por allá. En 1517, cuando tenía 34 años de edad, él escribe las 95 tesis, y en 1518 las tesis llegaron a manos del Papa del momento, León X. Y él dijo, ¿cómo así? ¿Cómo así que no podemos vender indulgencias? ¿Cómo así que no somos dueños de la redención? ¿Cómo así que nosotros no podemos decidir quién va al cielo y quién no va al cielo? ¿Cómo así que la persona puede relacionarse con Dios y buscar de Dios directamente? Y se enojó y le pidió entonces a Martín Lutero que se retractara públicamente, que públicamente dijera que no, que él había mentido. La gente creía lo que dijeran porque la mayoría no leían, y de los que leían nadie tenía acceso a las escrituras. Entonces él le dijo al Papa León X, le dijo, yo lo conmino a que me explique con la luz de las escrituras cuál de esas 95 tesis no es correcta, pero a la luz de las escrituras. Y el Papa le respondió como tenía que responder, lo excomulgó al siguiente año, porque a él no le importaba si eran o no eran verdad. Él estaba dañándose una empresa, la empresa más rica y poderosa de la época, el mayor poder mundial, más poderoso que cualquier imperio mundial que usted se imagine hoy, más poderoso que ese, porque hoy día los imperios gobiernan. En ese tiempo habían principados, y el Papa gobernaba sobre todos los principados, era el poder más grande que existía. Incluso lo que se descubría en las nuevas naciones, inmediatamente lo primero que tenían que hacer era poner ahí un emblema y decir que tomaban posesión de ese lugar en el nombre del Papa. Luego eso era ya también propiedad de Roma en ese momento, y se demoran años y años y años para uno sacudirse de ese pequeño símbolo de decir tomamos propiedad de este lugar. Y todos los aborígenes que estaban ahí dijeron, ¿cómo así si esto es de nosotros? Y entonces les explicaban fácil, no, es que ustedes también son del Papa. Ah, ya entendí, ya quedó todo más claro, ¿sí? Ese era lo que ocurría en ese momento. Entonces, ¿qué pasaba con la excomunión? No solamente era que ya lo declaraban que no podía ser un sacerdote de la religión tradicional católica, sino que ahora cualquier persona que lo matara no sería culpable de homicidio, sino que le estaría haciendo un bien a Dios por matar a esa persona que está excomulgada, o sea, es como un animalito. Él escribió entonces un estudio que se llamó El cautiverio babilónico de la iglesia, donde empezó a explicar que de los 7 sacramentos que le enseñaban, solamente 2 son bíblicos: el bautismo y la cena del Señor, que lo llaman Eucaristía, los únicos que están en la Escritura como sacramentos. Y empezó a explicar que la iglesia no tenía derecho a manipularse el derecho de la salvación, y que la iglesia se había montado un poder tan grande que se había olvidado nada menos y nada más que de Jesucristo mismo. Obviamente eso generó más enojo, pero mire lo que hizo. Después dejó de mandarle cartas al Papa y le mandó una carta a la nobleza de Alemania, porque la nobleza de Alemania, entre otras, no se atrevían a pelearle al Papa. Estaban esperando que hubiese alguien que pusiera el pecho, que hubiese alguien que dijera, eso no está bien, para ellos decir, sí, hagámosle caso a este, y poner a otro que sea el que le ponga el cascabel al gato, ¿cierto? O sea, el que sea carne de cañón. Y entonces los nobles alemanes, cuando ese hombre hizo, lo protegieron, lo ayudaron y lo defendieron de sus posibles enemigos. Incluso uno de ellos
lo raptó, a las malas se lo llevó y lo escondió allá en un castillo en Warburg. Y en ese tiempo que estuvo ahí en Warburg, el hombre entró, Martín Lutero entró en mucha depresión, entre otras cosas, porque resulta que sus estudios y sus ponencias y sus propuestas empezaron a ser usadas por los políticos, como siempre, para intereses personales, para originar con esas palabras revueltas y insubordinaciones de la gente, y empezó la gente a matarse porque creía una cosa y otra, y empezaron a insubordinarse en grupos de personas, y él creó revoluciones que él no estaba buscando. Yo creo que él decía: yo pegué un cartelito en una puerta, sí, eso fue todo lo que yo hice. Entonces él entró en mucha depresión. ¿Cómo se sanó la depresión? De paso, con esto le ahorro a usted un montón de consejerías, ¿cierto? Cuando la consejería sea por depresión, voy a decirle cómo hizo este hombre para vencer la depresión. Se puso a trabajar. Entonces, ¿a qué horas se deprime si es que no tiene tiempo, sí o no? Cuando uno está ocupado trabajando, ¿cierto? Todos esos males le dan a uno, por eso le dan a uno cuando se pensiona, porque ya no está trabajando. O cuando ya está muy bien, ¿usted se da cuenta que la gente que tiene mucha comodidad tiene enfermedades que los pobres no tienen? Porque ellos tienen más espacio para enfermarse. ¿Uno a qué horas? ¿Uno a qué horas? Uno deseando: Señor, si, como digo, que si por mis pecados merezco que me mande una enfermedad, Señor, por favor, primero mire que esté en el post, ¿sí? Porque si no, ahí sí vamos a tener problema tremendo. Y el hombre se dedicó a trabajar, y a escribir, no, mentira, no. El hombre se dedicó ahí, y ¿sabes qué hizo? Hizo una traducción de la Biblia al alemán, del griego y hebreo al alemán, porque se dio cuenta que el grave problema que tenía la gente esclavizada era la ignorancia. La Escritura dice: mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Y la Escritura dice también: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Como no conocían la verdad, eran esclavos de todo lo que les dijeran, todo lo creían, porque no conocían la verdad. Entonces se preocupó para que la Biblia estuviera al alcance de las personas. Una de las cosas que encontró, como vamos a ver más adelante, es que el celibato no era una exigencia de Dios para ser un sacerdote. Y no solamente lo encontró y lo descubrió, sino que a los 42 años se casó. Y se casó con Catalina, una señora que también era una monja, que había encontrado en la Biblia la verdad, y habían desertado, y empezaron a desertar de los monasterios por miles y miles los monjes y aún los sacerdotes que estaban ordenados a salir de esa esclavitud de la ignorancia, a predicar lo que la Biblia enseñaba, y a predicar que no podemos seguir convirtiendo en un negocio la salvación del alma. Correcto. A los 63 años, en 1546, muere en el pueblo donde nació. Murió allá este hombre. Sin embargo, inició algo que se conoce con el nombre de la Reforma. Como ellos, por donde los pueblos que él pasaba, la gente salía, porque la gente estaba saliendo de una esclavitud horrible. Todo era miedo, y todo era para el infierno, y todo era para el infierno, y todo era castigo, y si no, denme plata, o si no, va para el infierno. Cuando le enseñaron en la Biblia que no era así, que Dios el Padre había mandado a su Hijo a que Él pagara por nosotros en la cruz, para que todos pudiéramos ir a estar en la presencia del Padre si aceptamos a su Hijo como nuestro Salvador. Eso fue maravilloso para ellos. Por pueblo que Martín Lutero pasaba, salía la gente. Un informe escrito que le llegó al Papa León X, no, un informe oral, la persona que vino a hacer una revisión fue y le contó al Papa León X, y le dijo de esta manera, le dijo al Papa: de cada 10 personas de los pueblos por donde pasa Martín Lutero, 9 gritan larga vida a Martín Lutero. Y dijo el Papa: ¿y el décimo? Dijo: el décimo grita: muera el Papa. Yo creo que él dijo: ¿para qué pregunté? Esa era la situación, la gente que había estado en esclavitud. Pueblo que estuvo en tinieblas ahora ve gran luz, dice la palabra del Señor. No estoy aquí hablando de una iglesia en particular, te estoy diciendo, éramos nosotros mismos los cristianos que nos fuimos torciendo. Desde el principio fue así. Si tú miras desde el principio, el Señor tenía un pueblo que se iba, empezaba bien, pero se torcía, y Dios sacaba se llama un remanente fiel, sacaba un bracito de la verdad para separarlo de eso que se había torcido, como una rama sana de ese árbol que está corrompido. Sacaba, y sacó del mundo antiguo al pueblo judío, por ejemplo. Pero el pueblo judío se volvió también religioso y fariseo, y del pueblo
religioso y fariseo, Dios sacó una ramita limpia que fue el cristianismo. Pero el cristianismo también se volvió un tronco podrido, y del tronco podrido el Señor sacó esta ramita que lo llamaron al comienzo del protestantismo. Pero les quiero advertir una cosa, piensen un momentico en esto. ¿Qué puede pasar también con el protestantismo o con la iglesia cristiana con el tiempo? También puede corromperse y empezar a volver la fe un negocio. Y entonces consigna es nuestra consigna sin cesar, ¿sí me entienden? Y entonces te vendo un milagro y te vendo una sanidad, y no le pongo nombre venta sino pacto o algo así, ¿sí me entiendes? Y eso puede estar degenerándose, y de medio de eso Dios, ¿qué va a hacer? Va a desechar ese resto y va a sacar un remanente fiel. Procura ser de ese remanente fiel que Dios va a sacar, porque yo estoy muy seguro que el próximo remanente fiel que Dios saque es el rapto de su iglesia para tenerlo con Él ya. Procura no dejarte contaminar, procura no volver a la iglesia una esencia de poder, una ritualidad, una religiosidad para humillar, maltratar y condenar a los demás. Procura no ser del santo oficio de la Santa Inquisición mirando qué cabeza cortas. Procura predicar a la persona el amor de Jesucristo, la obra que Dios hizo a través de la muerte de Cristo en la cruz. Procura vivir una vida de bendición. Sí, el sufrimiento nos acerca a Dios, pero el sufrimiento de Cristo Jesús en la cruz, el sufrimiento suyo y mío es simplemente consecuencia porque nos la merecemos. El de Cristo es válido, ¿por qué? Porque jamás pecó. ¿Está entendiendo? El guayabo no es un sufrimiento que me hace más santo, es la consecuencia de la borrachera de anoche. No hay gente que cree, alguna vez oí a alguien decir que con el guayabo ya pagaba la falta de la noche anterior. No, los sufrimientos suyos y míos son consecuencias de lo malo que somos o que fueron nuestros antepasados, o que es el sistema en el que vivimos. Pero Cristo, sin haber cometido pecado, sufrió más que usted y yo. Por eso el sufrimiento de Él nos salva. El sufrimiento nos acerca. La salvación es muy costosa, pero la compró la sangre de Cristo para usted y para mí. Hay que tener cuidado que esto no se vuelva un negocio, que el clero no se vuelva una clase, una élite dominante que impone leyes para allá, pero para acá no cubren las leyes, que se pone enojado si las personas no llegan puntual a la hora del culto, pero el clero no llega puntual a sus reuniones. ¿Sí? Eso tiene que cambiar. Que se enoja si allá pasa tal cosa, pero aquí no pasa. Que va mañana al bazar y entonces necesita unas comidas especiales que les trajeron de cualquier lado porque es fulano de tal o sultano de tal. No caigamos en eso, porque ¿sabes quiénes son los que tienden a volver a los pastores una élite superpoderosa y unos artistas famosos, unas estrellas rutilantes? La gente es la que tiende a volverlos así. A la gente le parece raro que un pastor juegue fútbol con la gente, coma lo que la gente come, hable de lo que la gente habla, se acomode donde la gente se acomoda. Y la gente no quiere eso, y varios compañeros me han dicho: no, usted tiene que darse un nivel. Yo digo: ¿para qué? La única persona que debe tener algún nivel especial aquí es la persona de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. A Él tenemos que admirar, amar, conquistar, coquetear, seguir, serle fiel a nuestro Señor Jesucristo. Yo soy otro como ustedes, que ustedes se han puesto de acuerdo para contratarme, para que yo me dedique a estudiar la palabra y les enseñe. Soy un empleado de ustedes. Entonces, ¿por qué nos echa este man? Porque ustedes me contrataron para que eche los que se portan mal. Esa es parte de mi oficio. Mira, yo quiero resumirte un poquitico lo que quiero que celebremos. Lo que quiero que celebremos es haber reencontrado la verdad. Hechos 4:12 dice: y en ningún otro, lea conmigo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Cuál es la única fuente de salvación? Jesucristo. ¿Hay otra forma de salvación? ¿Alguien más puede decidir quién se salva y quién no? Solo hay salvación en Jesucristo. Entonces lo que se hizo allí fue descubrir algo muy maravilloso: la salvación por gracia. Mira, cuando tú aportas tu diezmo y tus ofrendas, es porque has hecho un pacto con Dios y Dios te ha bendecido, y por eso diezma, porque bobo no eres. Te diste cuenta que esa es una forma de ser prosperado y bendecido, y por eso lo estás haciendo. Es un movimiento astuto que tú has descubierto para hacer, y es para sostener y adelantar esta obra. No estás comprando salvación con eso.
Si tú eres una persona que vive en pecado y diezmas, el diezmo va a traer prosperidad sobre tu vida. Y vas pues, seguramente a ser muy próspero. Pero si vives en pecado, te condenas. Y no puedes llegar al infierno con todos los comprobantes de diezmo, todos los sobrecitos. Pero es que mire, porque esos son de papel, más rápido se quema. Más duro le dan allá. Usted al infierno dice, no, pero es que yo aporté tanta fortuna para... Ah, usted fue de los que nos daba duro. Y le van a tratar más duro en el infierno. No tiene que ver con la salvación. Generalmente la persona no ofrenda para salvarse. Ofrendamos porque ya somos salvos. Y es una gran señal de que alguien es salvo. Quiere invertir en que otros sean salvos también y que le ayuden a mantener su salvación. Esa es la razón. Pero somos salvos por gracia. ¿Qué es por gracia? Gratis. Somos salvos porque Cristo pagó su salvación y la mía. Cristo la pagó. No se deje engañar jamás. Cristo pagó por su salvación. Y es suficiente. Y la Biblia es el camino que nos muestra. Y el único camino al Padre es la cruz de Cristo Jesús. Y la Biblia nos ayuda a encontrar ese camino. No se puede ser cristiano sin la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos muestra el camino, hace al hombre, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Sin la palabra de Dios no se llega, sin mapa no se llega. Es necesario que lo que tú creas es lo que la palabra de Dios dice. Si una persona dice algo que te parece muy interesante, muy lógico, o la persona que lo dijo es muy importante, nunca será más importante que la palabra de Dios. Si lo que alguien le dijo contradice lo que la palabra dice, escúcheme, si yo mismo o un ángel aún del cielo viniese y le enseñara y le predicara una palabra que contradice a la palabra de Dios, sea anatema, o sea maldito y maldición. ¿Está claro? Todo lo que a ti te enseñen y lo que te digan que creas tiene que estar basado en la palabra de Dios. Eso se recuperó en la Reforma. Mira esto tan curioso. En 1 de Pedro 2:5 dice: vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Quiénes? Nosotros. ¿Qué somos? Sacerdotes santos para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo, su merced y yo, ¿qué somos? Por medio de Jesucristo, su merced y yo, ¿qué somos? Sacerdotes santos. Usted es sacerdote, yo soy sacerdote. Incluso, ni siquiera yo tengo que orar por usted. Yo estoy orando por mí. Bueno, también oro por usted. Pero usted también puede orar por usted. Y de paso le voy a sugerir algo, ore por mí también. ¿No es que usted es sacerdote? Usted puede orar por la salud de su hijo, por la bendición. Usted puede bendecirse a usted mismo: Señor, me bendigo. Procure no ungirse mucho que se caiga. Pero usted es sacerdote, usted puede adorar a Dios, usted puede imponer las manos, usted puede bendecir, es sacerdote. Mire, algo que se recuperó allí, maravilloso, es esto. Escuche, mire este concepto tan bonito. Lo que se descubrió allí con la Reforma es el sacerdocio universal de los creyentes, que todo creyente delante de Dios es un sacerdote, que ese cuento del clero, escúcheme, no existe. No hay acepción de personas. ¿Qué son los siervos de Dios? Siervos de Dios, siervos, creyentes como usted, que estamos dedicados al servicio. No somos superiores ni inferiores, le aclaro también. El sacerdocio universal de los creyentes, mire esto, que todos los creyentes de alguna manera somos sacerdotes delante de Dios. Que los hombres o los humanos somos sacerdotes delante de Dios. Mire este detallito también que encontraron de 1 Timoteo 3:1. El celibato no es un requisito que Dios puso a los que sirven a Dios. Dice, palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Ahí dice que no debe ser casado, o más bien dice es que debe ser casado, con una sola, pero debe ser casado. ¿Y por qué? Más adelante, 2 versículos dice, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y explica por qué. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? El que no sabe tratar a una esposa, ¿cómo le va a aconsejar a usted a tratar la suya? El que no sabe cómo educar a un hijo, ¿cómo le va a enseñar a usted a educar a un hijo? El que no se ha casado, ¿de dónde saca cinismo para venir a casarlo a usted? Si ni siquiera se ha casado él. Y viene y dice, es muy bueno. Entonces, ¿usted por qué no se ha casado? Si es tan bueno.
Pero la Biblia lo dice, pero como la Biblia no era la base para su creencia, recuperamos a la Biblia como la base de nuestra fe. Descubrimos entonces que los creyentes somos sacerdotes, que los humanos somos sacerdotes, pero también se descubrió que los sacerdotes son humanos. Mire, por favor, en el nombre del Señor, no caiga en idolatría de siervos de Dios, por favor, no. Si usted tiene un CD mío con una velita allá por la noche en una mesita, porque está la foto ahí, no funciona. No funciona y se le quema el CD de pronto. No le ponga veladoras. No crea que somos personas demasiado comunes y corrientes. Y entonces no caiga tampoco en este error de decir, si el pastor no le gusta, entonces que lo idolatren. Entonces vamos a ver a quién idolatramos. Y empieza a buscar a quién idolatrar. Y ese es perfecto. Y a veces Dios tiene que derribar esos ídolos que nosotros levantamos para que aterricemos nuestras creencias. Los humanos todos somos sacerdotes delante de Dios y que a través de Cristo, si estamos en Cristo. Pero los sacerdotes también son humanos. Por eso también necesitan tener un hogar y una familia. Y no hay que adorarlos. Nuestro sistema de alabanza y adoración surge de ese momento del 31 de octubre de 1517. De ahí surge este sistema. Por eso un tiempo fuimos llamados protestantes. Hoy, por la misericordia de Dios, a nosotros, los que nos llamaron aleluyas, evangélicos, después de llamarnos protestantes, tuvimos un alivio a través de un concilio, en el Concilio Vaticano II, y fuimos declarados simplemente hermanos separados. Y es la verdad, es la ramita que fue sacada del tronco que se pudrió. Y si nos pudrimos como tronco, Dios sacará otra ramita. Siempre habrá un remanente fiel. Y sé tú siempre de la ramita que es fiel a Dios a través de la palabra del Señor. Yo tengo mis temores también de la iglesia evangélica suramericana, latinoamericana, se lo confieso. Yo digo, si en 20 siglos, en 17 siglos, la iglesia católica se permitió tanto, pero yo miro la iglesia cristiana latinoamericana en 100 años dónde va, y digo, si viviera 20 siglos, ni me imagino hasta dónde llegaría. No crea en hombres, base su fe en la palabra del Señor y su único Salvador, Jesucristo nuestro Señor. Hoy día, ¿sabes cómo somos llamados? Cristianos. Hoy a nosotros nos llaman cristianos. Favor que nos hacen, primero porque es la verdad, y segundo, porque fue el apodo que se puso muy al comienzo a los seguidores de Jesús. En Antioquía decidieron ponerle como nombre a los discípulos de Cristo cristianos al comienzo de la historia de la iglesia. Qué curioso que ahora finalmente vuelve a aparecer en nosotros ese nombre de cristianos. ¿Qué significa eso? Que el siglo que empezó con la iglesia primitiva está cerrándose en este momento. El cristianismo verdadero, basado en la palabra que tenemos acceso hoy, surgió ahí en esa puerta del palacio en Wittenberg, el 31 de octubre de 1517, y me parece que vale la pena recordar eso, y que vale la pena rendir un homenaje, y que vale la pena pensar que este hombre, que fue perseguido toda su vida por creer en la verdad, dijo, mi conciencia no me permite creer en algo que no esté basado en la palabra de Dios, y espero que su conciencia tampoco. ¿Quiere cerrar sus ojos un momento? ¿Quiere darle al Señor gracias? Porque usted no está aquí por miedo, ni está aquí comprando la salvación, ni está aquí esperando que cuando muera va a ir a un tiempo de tormentos, ni está aquí creyendo lo que otro le dice. Usted tiene acceso a la palabra, usted puede orar al Padre y el Padre le recibe. Usted es un sacerdote mediante Jesucristo. Había pasado lo mismo antes al pueblo de Israel. Tenían un tabernáculo, y en el tabernáculo tenían el arca, y en el arca estaba la presencia de Dios. ¿Saben que vinieron los filisteos en una guerra y se robaron el arca? Y el templo quedó vacío, y la gente seguía reuniéndose y todo como si Dios estuviera y Dios no estaba. Le pasó a la iglesia cristiana primitiva, se volvió tan institucional, tan poderosa, que empezó a manipular, empezó a alejarse de la verdad de Dios. Dios se fue de ahí y la gente siguió yendo aunque Dios no estaba. Quiero decirte que Dios está aquí, pero que si nos corrompemos y nos torcemos, Dios no va a seguir aquí. Él no tolera el pecado. Hoy somos el remanente fiel. Gracias a Dios por la revelación que le dio a Martín Lutero en 1517. Si no fuera por eso,
Tal vez ninguno de nosotros tendríamos hoy salvación. Y yo no tendría empleo. Y si tenía empleo no tenía esposa, ni hijas. Gracias a Dios por esta fe. Gracias a Dios porque descubrimos que la Biblia nos muestra el camino, y el camino es solamente Cristo Jesús. Y no hay nadie que tenga derecho a cobrarle peaje a ese camino. Cristo murió por ti y por mí para que seamos salvos. El camino está trazado libremente. Adora al Señor.